Esto no se acaba hasta que se acaba. Usted, no importa en qué situación esté de la vida, no importa en qué edad esté, no importa en qué circunstancia esté, quiero decirle que no se ha terminado todo, porque la vida se acaba hasta que se acaba, ¿sí? No importa en qué situación, no importa en qué edad, no importa si está usted en problemas o no, no importa si está en una circunstancia difícil o no, esto no ha terminado. ¿Cuántos aquí son aficionados al béisbol? Nada más uno, dos. Bueno, en mi tierra, o sea, en el Edén, o sea, Veracruz, pues cuando yo era niño solamente se jugaba béisbol, yo ni conocía el fútbol. Y pues somos súper beisboleros, sabemos todo del béisbol, tenemos grandes jugadores. Y obviamente las grandes ligas en Estados Unidos es el top del béisbol, ¿no? Donde juegan los mejores jugadores del mundo. Y Yogi Berra fue un extraordinario jugador de béisbol. Como jugador ganó 10 series mundiales con los Yankees, o sea, 10 campeonatos mundiales con los Yankees de Nueva York. Fue 3 veces el jugador más valioso, ¿se imagina? De todos los jugadores determinan el que es el más valioso de esa serie mundial, de ese campeonato, o más bien de toda esa temporada, de todos los equipos, y él lo ganó 3 veces, participó en 14 series mundiales y 15 veces fue al Juego de las Estrellas, un superestrella. Y posteriormente se convirtió en entrenador, en manager de grandes equipos como los Yankees y los Mets de Nueva York y los Astros de Houston. Hace unos años, el equipo del cielo se enfrentaba al equipo del infierno por el campeonato del fútbol. O sea, el rebaño sagrado, las Chivas, se enfrentaban a los diablos del Toluca. Entonces ponga atención porque esto es muy espiritual, el cielo contra el infierno, ¿verdad? El primer partido se desarrolló en Guadalajara y el resultado pues era bastante desalentador porque hubo un empate a 1 gol. Y eso le daba ventaja al Toluca porque la última batalla, el último juego sería en su estadio, en un torneo en donde nunca habían sido derrotados en su estadio, ni una sola vez. Y el domingo inició el juego con toda la fiesta preparada en la ciudad de Toluca. Ellos ya se sentían campeones. Y luego de unos cuantos minutos, casi a la mitad del primer tiempo, el Toluca anota 1 gol. Y ya estaban seguros de ser campeones. Nunca les habían empatado, nunca habían perdido cuando anotaban primero. Iban invictos en su estadio, ya estaban seguros. Y el primer tiempo terminó y los equipos se fueron al descanso. Y ya sabe usted que en el descanso los entrenadores les hablan y les dan instrucciones. Los jugadores del cielo, de las Chivas, bueno, es lo mismo, llegaron al vestidor arrastrando los pies. Verdaderamente se sentían derrotados, desesperados. No podían ver la luz y ellos mismos pensaban que ya habían perdido. Pero el entrenador los sentó y les dijo esto: muchachos, en cierta ocasión, y que su equipo estaba perdiendo, el entrenador de béisbol, Yogi Berra, reunió a sus jugadores que ya se sentían derrotados y les dijo: chavos, bueno, en inglés, ¿verdad? Boys, chavos, esto no se acaba hasta que se acaba. Y entonces sus jugadores salieron y ganaron el juego. Y yo hoy les digo a ustedes: esto no se acaba hasta que se acaba. Salgan y ganen el campeonato. Y entonces las Chivas salieron, anotaron 2 goles en el segundo tiempo y ganaron el campeonato mexicano de fútbol. Esto nos hace recordar
que no importa el marcador y la situación a lo largo de un partido, lo único importante es el marcador al final del partido. Esta frase, mi hermano, mi amigo, viejito, compadre, nos hace recordar que no importa tu situación actual, no importa si vas 4-0 perdiendo, si estás en la mitad del primer tiempo, del segundo tiempo, el juego todavía no termina, todavía estás vivo y todavía puedes ganar. Y esta es exactamente la vida. Muchas personas en este tiempo se han sentido temerosas, se han sentido frustradas y derrotadas por las circunstancias de vida que estamos pasando en este momento, y son difíciles, por supuesto. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Podemos ver el presente y podemos ver el futuro con optimismo, con esperanza, porque nuestra vida no está determinada por las circunstancias terrenales, sino por Dios. Amén. Si tú estás pasando circunstancias contrarias, circunstancias desagradables, duras, difíciles, si tú estás en un tiempo de desierto o de prueba, escucha esto: no es tan importante el marcador a lo largo de la vida como el marcador al final de la vida. No son tan importantes las circunstancias de la vida física como las circunstancias de la vida eterna. No importa en qué etapa de la vida estás, no importan las circunstancias actuales, esto no se acaba hasta que se acaba y todo va a mejorar. ¿Usted lo cree? Abra su Biblia. El pasaje que Dios me dio como rema para este año, palabra rema es la palabra escrita, es la que está en la Biblia. Logos, la palabra escrita. Rema es cuando ese pedacito que está escrito se convierte en una realidad para mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o se va a convertir en una realidad. Lo tomo como propio y lo tomo y lo declaro y digo que así será o así es. Entonces, esta palabra me la dio el Señor para la iglesia este año. Es algo que se va a cumplir, es algo que va a suceder y está sucediendo. Está en Isaías capítulo 43, versículo 18. Dice la palabra: olviden las cosas de antaño, o sea, del pasado. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Wow. ¿Cómo la ve? ¿Es para usted? Fíjese, habían pasado 40 años desde que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto y atravesaron el Mar Rojo. Y esos 40 años los habían pasado en el desierto, vagando en el desierto por desobedientes, por necios, sin rumbo, sin esperanza. Yo no sé si a usted le pase lo mismo, pero a mí no me gusta comer lo mismo todos los días. Yo tenía un amigo americano que fue el que me compartió de Cristo, y todos los días de su vida, desde
que nació hasta que yo lo conocí, todos los días desayunaba cornflakes con leche, todos los días. Yo le decía, con razón estás tan blanco, desabrido. Yo no, un día desayuno tamalitos, al otro día chilaquilitos, al otro día huevito con chorizo, al otro día, y así te vas cambiando y cambiando y cambiando el desayuno y la comida y la cena. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Yo no puedo desayunar dos veces el mismo día, dos veces la misma cosa, días seguidos, o comer o cenar, ¿no? Puede uno cenar tacos diario, pero le vas cambiando, de bistec, de pastor y así, ¿no? Pues estos cuates aventaron 40 años, escuche, 40 años desayunando, comiendo y cenando lo mismo. ¡Qué horror! ¡40 años, señoras, griten ahorita así de horror! 40 años con el mismo vestido. ¡Qué horror! A los hombres nos vale, ¿verdad? Los hombres nos podemos poner el mismo pantalón 23 años seguidos y pues, felices de la vida, ¿no? Pero las mujeres no. 40 años con lo mismo. 40 años de dormir llenos de arena, masticando arena, de soportar un calor que pasaba los 40 grados de día. Pero antes de morir, cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida, cuando Dios al fin les dio el permiso para cruzar la tierra prometida, le dijo a Moisés, tú no vas a pasar. Entonces Moisés, en el último momento, ya junto al cruce del río, las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel están registradas en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Y Moisés le dice al pueblo, sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Sabe qué les estaba diciendo Moisés? Muchachos, lo que han vivido, déjenme decirle que esto no se acaba hasta que se acaba. Y todo va a mejorar. Si tú crees que tus circunstancias son difíciles ahora, déjame recordarte que fueron infinitamente peores antes de que conocieras a Cristo. Porque todos veníamos de una tierra de esclavitud, una tierra donde éramos controlados por Satanás y por el pecado, donde no tenías derechos, estabas agarrado por el pescuezo, por el diablo. No había manera de que te libraras. Fuimos nacidos como esclavos, pero Jesús, cuando nos vio, dijo, acuérdate que esto no se acaba hasta que se acaba, y entonces nos liberó en persona, vino a darnos libertad, vino a darnos vida eterna y vino a darnos otro estilo de vida. Así que si tú crees que tus circunstancias actuales son malas, no, mi hermano, no, nada comparado con lo que eran antes de que conocieras a Cristo. Porque estabas separado de Dios y porque tenías un destino en el infierno. ¿Me explico? Cuando estábamos en esa condición de esclavitud, Jesús dio su vida en la cruz como un pago por nuestros pecados. Pero también, además de pagar por nuestros pecados, rompió las cadenas que nos ataban a ese pecado. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de los tropiezos, la vida cristiana es una vida de victoria. Y uno lo cree.
Bueno, los de las Chivas digan amén. Hemos sido liberados, pero nosotros no hicimos nada para ganar esa libertad. Nosotros no hicimos ningún acto de justicia, ni hicimos un acto de perdón. Todo lo hizo Jesús, todo lo hizo el Señor. Pero nuestra tierra prometida es pasar de ese lugar de esclavitud al lugar de libertad en el que ahora nos encontramos. Y es un regalo de Dios para todos los que creen. Y mientras caminamos en esta vida, en nuestro caminar cristiano, por supuesto que va a haber altas y bajas, vueltas, curvas, barrancos. Va a haber zonas lluviosas, pantanosas, resbaladizas. Pero a veces, mi hermano, tengo que decírtelo, a veces nos animamos y nos deprimimos por cosas que realmente no valen tanto la pena. Conchita me hace favor de mandarme cada semana mi comida. Comida para toda la semana, diferente. Pero el otro día estaba yo en la depresión. Estaba triste, enojado, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Y le hablé a Conchita y le dije: Conchita, es que no tengo tamales. No podemos olvidar la perspectiva de la eternidad cuando estamos en prueba, porque a veces somos desagradables nosotros, a veces nos fijamos en pequeñeces o no tan pequeñeces, pero empezamos a preguntarnos: ¿dónde está Dios en esto que estoy pasando? ¿Ya me le olvidé? ¿Ya me desjuntó? Reclamándole que se olvidó de nosotros. Y se nos olvidan los buenos tiempos, se nos olvidan los milagros, olvidamos el gozo de su presencia, olvidamos su consuelo, su paz, su sustento, sus milagros. Y olvidamos ver hacia arriba y nos ponemos a ver hacia abajo, nada más lo terrenal, lo que está aquí al lado nuestro. Y entonces viene ese dolor y esa depresión y esa falta de ganas, ¿no? Esa tristeza. Se nos olvida que Dios tiene un llamado especial para nosotros y que hemos sido llamados a ser conquistadores, mi hermano, no para llenar nuestras arcas de tesoros, sino para llenar los cielos de almas y hacernos nosotros tesoros eternos. Se nos olvida que a Dios no se le olvida que existimos, y se nos olvida que esto no se acaba hasta que se acaba. Dios te dice: oiga, escuche, despierte al que está a su lado, dele un codazo fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. No, ya lo desmayó. Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice: manténganse libres del amor al dinero. ¿De qué debemos estar libres? Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, fíjese lo que Dios ha dicho: nunca te dejaré. ¿Cuánto es nunca? Ustedes han oído a los niños cuando se pelean que dicen: nunca te vuelvo a hablar. Y a los 10 minutos ya están wiri, 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 wiri. Pero cuando Dios dice nunca, es nunca. Y dice el Señor: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. Amén. ¿Quién le cree a Dios? Levante su mano si usted le cree a Dios, porque eso es lo que Dios dice, y dice claramente, Dios dice.
Hace años había una canción de Chava Flores que se llamaba 2 horas de balazos. El mundo se la debe saber, ¿no? Y en esa, digo por la edad, ¿no? En esa canción, pues describía una película de vaqueros de aquellos tiempos, ¿no? De los 60, de lo por allá. Y dice que los malhechores burlaron a los cherifes que andaban de mala racha. O sea, los cherifes andaban de mala racha y por eso los malhechores pudieron hacer de las suyas. Pues yo quiero contarle que David andaba de mala racha también. De mala racha. El rey Saúl, a quien siempre le había sido fiel, lo andaba persiguiendo para matarlo. Le habían quitado a la esposa, Mical. Se había tenido que refugiar en territorio enemigo. O sea, dejar su tierra, su pueblo, su familia. Y para colmo, se fueron a refugiar a una ciudad en territorio enemigo que se llamaba Ziklag. Y él y sus hombres salieron de Ziklag para unirse a los filisteos, para ayudarlos en una pelea que tenían. Pero ¿qué cree? Que los filisteos, hasta los enemigos, los despreciaron. No los quisieron como aliados y los mandaron de regreso. Hasta aquí todo mal. Ya llevaba varios años todo mal. Pero la cosa se iba a poner peor, mi hermano. Mucho peor. Al llegar a la ciudad de Ziklag, David y sus hombres todavía no llegaban cuando vieron un humo que se levantaba, negro. Y se encontraron con la terrible noticia de que otros enemigos, los amalecitas, habían incendiado la ciudad, se habían robado todo y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos secuestrados. Imagínense la situación. O sea, ya estaba mal, ahora estaba peor. Y entonces dice 1 Samuel 34, David y sus hombres, David y los que estaban con él, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Pues todos los que estamos aquí, que somos padres, sabemos que no hay dolor más grande que perder un hijo, ¿no? No existe dolor más grande que perder un hijo, porque no es natural. ¿Sí? Usted puede ver perder a su papá o a su mamá y es natural, pero ver perder un hijo no es natural. Entonces dice aquí la palabra que se pusieron a llorar y a gritar con todas sus fuerzas de la desesperación hasta quedarse sin fuerzas. ¿De qué es capaz usted por un hijo? Se sentían tristes, se sentían deprimidos, amargados, derrotados. Parecía que Dios había abandonado a David y que su situación ya no podía estar peor. Pero le digo una cosa, iba a estar peor todavía. De repente, sus hombres hablaron de apedrearlo, de ejecutarlo, de echarle la culpa. Y ahora, por encima de todo, iba a enfrentar la muerte de parte de sus propios amigos, de sus hombres. Ahora sí, literalmente todo el mundo estaba en su contra. Todo le había salido mal. Hasta las chivas perdieron ese día. Le llegó un citatorio de Hacienda
y su suegra le habló por teléfono que se iba a vivir con él. Ni cómo ayudarlo. Yo no sé usted, pero en el lugar de David, yo le hubiera hecho como el yucateco, que dijo: mira, niño lindo, hermoso, si se acaba el mundo, yo me voy a Mérida. ¿Ah? Pero a David se le vino una idea a la cabeza. ¿Sabe qué? Se concentró y le vino una idea a la cabeza. Y esa idea era: esto no ha terminado. Esto no se acaba hasta que se acaba. Mi hermano, cuando las cosas parecen estar en el peor momento en tu vida, es cuando empiezan a arreglarse. Sus hombres se enfocaron en las pérdidas, pero David reaccionó gracias al Espíritu con el que había sido ungido. Los que han tomado al Señor como su Dios y tienen al Espíritu Santo gobernando sus vidas, pueden en un momento dado afectarse, pero recobran el aliento y se fortalecen en los peores tiempos, porque saben que esto todavía no ha terminado. Entonces David tomó la mejor decisión posible. Versículo 6, 1 Samuel 36, dice: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. La tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. No dice nada de las señoras, ¿verdad? Pero pues comprensible para que ellos. Todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Vean la diferencia. Al enfrentar la tragedia, los hombres de David comenzaron a volverse contra él, inclusive hablaron de matarlo, de apedrearlo. En vez de planear un rescate, en vez de acercarse al Señor, buscaron a quién culpar. Eso hace un corazón carnal. Pero David encontró su fortaleza en el Espíritu Santo y comenzó a buscar una solución y no un chivo expiatorio. Cuando se enfrente con problemas, mi hermano, recuerde que no ayuda en nada buscar a quién culpar. Lo que ayuda es buscar la comunión, el consejo, la presencia de Dios para encontrar una solución. Amén. David se acercó a la presencia del Señor y le consultó lo que debía hacer, y después obedeció. El resultado final fue una victoria aplastante, recobrar todo lo que había perdido, más aparte ganancia. Vea, acompáñenme al versículo 18. Dice: David pudo recobrar, ¿cuánto? Todo lo que los amalecitas le habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Así que, mi hermano, no importa el momento del partido en que esté tu vida, lo que importa es el resultado final. Y tienes que saber que esto no ha terminado. La situación actual de pandemia, de crisis, de todo esto que estás viviendo en tu vida, si es que lo estás viviendo, no ha terminado. Esto no se acaba hasta que se acaba, y siempre vendrán tiempos mejores en esta tierra
y en la eternidad. Una mujer había estado acompañando a su esposo en el hospital, había estado en estado de coma y recién había salido del estado de coma después de varios meses. Y ella había permanecido a su lado todos los días. Y cuando él finalmente volvió en sí, la vio, se pidió que se acercara ella a él. Y con lágrimas en los ojos el hombre le dijo: querida, has estado conmigo siempre en las malas. Cuando fui despedido, ahí estabas para apoyarme. Cuando me robaron el coche, ahí estabas tú. Cuando quebró mi negocio, estabas ahí. Cuando me dispararon, ahí estabas tú. Cuando perdimos la casa, permaneciste conmigo. Cuando mi salud comenzó a fallar, seguías a mi lado. ¿Sabes qué? La mujer le dice: sí, mi vida, dime. Dice: creo que me das mala suerte. David había estado siendo preparado por Dios para gobernar una nación y cumplir su llamado. Fue llevado por Dios a través de las pruebas hasta el momento oportuno para cumplir esa misión. Y fue gracias a su actitud de pasar con esperanza y decisión a través de las pruebas que pudo llegar al ministerio que Dios le había asignado. Y entonces pudo ser un instrumento útil en las manos de Dios. Mi hermano, si tú no estás pasando por pruebas, eres extraterrestre. O no estás de parte de Dios, porque Dios dice que las pruebas son preparaciones para el llamado. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿En dónde se demuestra la fe? Pues en las pruebas. Está siendo probada la fe de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, obviamente. Entonces su fe, al permanecer firme en las pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo regrese, en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mi hermano, todos pasamos por aflicciones. Y cuando nuestra vida está pasando por estos caminos no planeados y aparentemente injustos, a veces nos sentimos abandonados y solos. ¿Nos ha olvidado Dios? ¿No le importamos más? Quizás no comprendamos por qué las cosas suceden. Quizá no entendemos por qué pasan de la manera en que pasan. Angie, pásenlo. No lo entendemos. Pero si vamos a continuar cercanos al Señor, creyendo en nuestra esperanza gloriosa, podemos tener la absoluta certeza que Dios está en control siempre. Siempre. Y cualquier situación, si estamos amando y siguiendo a Dios, cualquier situación, aunque a nosotros nos parezca adversa,
es para nuestro bien. Ya nadie dijo amén. O sea, Dios siempre tiene buenas intenciones, siempre sabe lo que nos conviene. Y si en estos momentos tú no estás atravesando una situación difícil, dale gracias a Dios y apresúrate a cumplir el llamado para el que Dios te envió a la tierra. Este es el momento preciso para que cumplas tu llamado. Apresúrate a cumplir tu ministerio con excelencia y vive adorando y agradeciendo que Dios te concede estar en esta tierra con tantas ventajas. Y si un día llegas a pasar por un día de prueba o de desierto, recuerda que Dios está en control de todo y todo es para bien tuyo, pero especialmente todo es para bien de su reino. Amén. Ahora, si por otro lado tú estás pasando circunstancias contrarias, desagradables, duras, difíciles, si tú estás en un tiempo de desierto, en un tiempo de prueba, recuerda que esto no se acaba hasta que se acaba y todo va a mejorar. Amén. Dios todavía no termina contigo. ¿Qué hacer mientras tanto? Pues lo mismo que hizo David. Sí, se echó a llorar un rato, pero después se compuso. No se tiró a la depre y a la derrota. Confió en Dios gracias al Espíritu que estaba en él. Buscó el rostro, se acercó a Dios. Escuchó lo que Dios le tenía que decir, la solución, y empezó a actuar en consecuencia. Y cuando tú hagas esto, mi hermano, entonces va a venir la victoria. Amén. Dice Salmo 31, 14: pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Si esta es una palabra que usted cree, póngase de pie. Vamos a declararlo. Dice la palabra, dígalo conmigo, declárelo con su boca. Haga que el universo escuche, haga que sus oídos escuchen, haga que el diablo escuche, haga que Dios, que los ángeles, que todo el mundo escuche. Declare conmigo. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así será.